encuentra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. A mí me gustaría que ustedes allá en sus hogares recurrieran a la memoria de un programa en donde estuvieron lo de la Biblioteca Comunitaria del Retiro. Mary nos dice que ellos hacen una práctica que se llama banco de trueque, y esa práctica, nos decía ella en ese programa aquí en Palabra Plena, surge de la propia comunidad, en donde ellos están, dice ella, negociando formas de vida. Qué cosa tan impresionante. Y la diferencia entre lo que es un cambalache del siglo XX, recuerden, y lo que es una relación en donde ya no se negocian cosas, sino que se le ofrecen al otro formas de vida. Qué maravilla sería eso para seguir pensando en inteligencia convivencial. Y para eso está esta noche con nosotros el director de la corporación y el coordinador general de RAIZ para hablar de inteligencia convivencial. Es su deseo, es su iniciativa y es la demanda que nos ha propuesto. Bienvenido, Raúl, a su programa Palabra Plena. Hemos venido avanzando en el tema de la inteligencia convivencial. Usted hizo circular un memorando en la corporación, en todos los integrantes, los actores de la corporación, en donde nos indica lo que piensa, lo que quiere en torno al tema de inteligencia convivencial. ¿Cómo van las cosas? Bien, inteligencia convivencial va tomando forma. Hemos querido que sea una propuesta que se pueda expresar en lo cotidiano, que pueda ser fácilmente entendible para todas las personas que trabajamos en la corporación, y hemos venido impulsando que sea también en el escenario comunitario donde esto se viva. Estamos dándole cada vez más claridad a lo que el concepto significa, y por parte de la Corporación Viviendo y de los escenarios donde lo estamos trabajando, en el barrio del Retiro, en Potrero Grande y en Sultana, pues mirando cómo logramos construir los escenarios cotidianos, tan simples como el saludo, para garantizar que sea entendible lo que proponemos como inteligencia convivencial. Es un camino todavía por hacer, estamos apenas empezándolo, y quisiéramos que a medida que lo vayamos construyendo podamos ofrecer mejores elementos para poder hacerlo entendible. Usted parte de la base de que el nido, por decirlo así, de inteligencia convivencial es un encuentro que tiene unas características señaladas. Nosotros habíamos venido planteando ese lugar, ¿sí?, como el tema del encuentro. ¿Qué características tiene que tener o cómo debe ser ese encuentro? Bueno, creo que esa es la materia prima cotidiana, lo que pasa todos los días. Nos encontramos con personas y en esos encuentros producimos muchas cosas, entre ellas asuntos que tienen que ver con el afecto, con el trabajo, con el intercambio social, con la construcción de las relaciones. Pero no siempre esos encuentros, por supuesto, son gratos. Muchos de ellos pueden ser tensos, difíciles, conflictivos, pero sigue siendo el encuentro lo que nos permite poder hacer uso de los recursos que tenemos como personas. Y es ahí donde creemos que el poder hablar de un concepto como el de inteligencia convivencial nos hace decir cada encuentro potencialmente puede traer lo bueno o puede traer lo que no es tan bueno. Puede construir el amor como puede construir la desgracia. En ese sentido, cada uno de nosotros es responsable por ese encuentro. Y ese encuentro es lo que tenemos para poder definir
lo que va a seguir después de que ese encuentro suceda. Por eso no menospreciamos el encuentro y nos parece que es el mejor recurso que tenemos. No hay, digamos, ninguna duda en que no nos deben arredrar o no nos deben echar para atrás las ideas que tenemos o los prejuicios sobre aquí voy a fracasar si yo le llamo la atención, si yo le hablo, si yo lo saludo, si yo le pido, si yo le digo. Es decir, el cuento ese famoso del martillo no nos va a echar atrás, porque se trata como de afrontar las consecuencias de ese encuentro. A mí me gusta mucho la idea que usted está poniendo, Raúl, porque hay una chispa que hay que encender allí, pero no para producir el infierno, como se decía, porque el infierno, ya se ha dicho, son los otros, ¿no? Entonces es para afrontar lo que hay en el encuentro, arriesgar, ¿no? Me parece importante, nada de miedo, sino una audacia, un arriesgar. Saltar sin red, ¿podría ser esa la idea? Creo que todo encuentro es un riesgo, y es un riesgo que parte de que voy a ser interpelado, abordado, seguramente puesto en tensión, y yo digo hay que hacerlo. Rehuir el encuentro es rehuir la posibilidad de lo que el encuentro permite. Por esa razón, lo que estamos alentando, lo que estamos exponiendo con la mayor fuerza y los mejores elementos, es que el encuentro es aprovechable, y en ese sentido, rehuirlo es negar la posibilidad que permite. No importa con quién sea el encuentro, lo que queremos o señalamos es la necesidad de que ese encuentro garantice, de acuerdo a la preparación y a los recursos que cada quien construye, la posibilidad de que de ese encuentro salga lo que yo quiero o lo que yo espero. Pero para ir a él necesariamente tengo que contar con los recursos que me permitan hacer buen uso de esa posibilidad que es el encuentro. Eso implica una comunicación adecuada, eso implica tener claridades frente a lo que quiero, eso implica en términos emocionales el poder también entrar en el tono correcto para poder poner al otro en el tono correcto y garantizar que ese encuentro pueda ser bueno para las dos partes. Eso no niega el conflicto, no niega la dificultad, no niega los procesos de comunicación que a veces infortunadamente nos ponen en lugares de desencuentro, pero permite que quien vaya al encuentro, un padre con su hijo, un amigo con su amigo, dos personas que están en contradicción, dos vecinos, cualquiera sea el lugar que tenga, yo pueda hacer de ese encuentro algo útil. Y necesariamente es la responsabilidad de cada quien la que se pone en juego en ese encuentro, que es un poco, como bien lo explicas, un saltar sin red. Saltar sin red. Teleaudiencia, estamos en un punto muy importante de esta construcción de la corporación viviendo en torno a inteligencia convivencial, no solamente desde el punto de vista de la pretensión, la promesa de construir, sino del compromiso, porque hay un compromiso importante, un compromiso que pasa, como lo ha dicho el director, por ponerme yo en una condición de ser responsable. Mire que aquí nos está señalando que cada uno de nosotros debe tomarse como responsable de la producción de ese encuentro. Y es muy significativo eso porque, mire, en cuántos hogares nosotros no estamos dándole la espalda a nuestra pareja, a nuestra compañera, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestros hijos. Estamos ahí y no hemos dado la vuelta, no hemos puesto la mirada en el otro. Entonces nos pide inteligencia convivencial, nos demanda, no deje que eso lo haga el otro, porque el otro no existe. Lo que hay que hacer es un acto de producción del otro. Dice el director que hay que arriesgar. Ustedes saben que RAIZ es construir una red, esa es la pretensión, este tema de la formación de las redes es un compromiso de construir red donde no hay, para poder desde allá mismo, desde las comunidades que se producen, esos lazos, esa convivencia ya, construir esto que se nos vuelve una expectativa del orden que querramos. Pero bueno, hay una idea, Raúl, que me queda, digamos, pendiente. ¿Qué significa ese compromiso en términos, no solamente yo de buscar al otro, de acercarme al otro, arriesgando lo que sea a que me desoiga, me desatienda,
¿qué más viene de allí? Le oí decir que yo tenía que buscar que saliera algo bueno de ahí. ¿Qué es lo bueno que puede salir? Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de lo que la convivencia significa. No siempre, infortunadamente, el cotidiano construye lugares de armonía. Nos encontramos frente a situaciones que nos perturban, que nos quitan tranquilidad y que en ocasiones incluso nos ponen en riesgo, porque la manera como infortunadamente generamos los encuentros pasa por el insulto, pasa por la dificultad, pasa por la tensión, y eso produce elementos que pueden desembocar en violencia, en agresión en algunos casos, y por qué no también, infortunadamente, en lugares donde se ha vuelto repetido la muerte, ¿no? O el daño físico a otros. Esos son los riesgos y muchas veces son las condiciones en las que infortunadamente nos movemos. Cuando el término inteligencia convivencial aparece, lo que estamos diciendo es posible transformar desde lo cotidiano eso que se nos muestra, esa dificultad que está expresada ahí y que debe permitirnos avanzar intencionadamente en algo que puede ser una construcción que involucre en primera persona a cada individuo, a cada ser humano, pero por supuesto a esos otros que van a estar ahí y que esperaríamos que con los elementos que estamos procurando construir, ojalá se dispongan de una manera distinta a tramitar el conflicto, a generar encuentros más convenientes y a garantizar también que la construcción de lo social, ojalá pueda ser un acto intencionado de personas que entienden el aporte que hacen en la relación con nosotros. Hay que pasar por un acto de conciencia primero, Jaime y teleaudientes. Un acto de conciencia que pasa por el examen que yo hago de lo que soy, de la manera como me comunico con los otros y cómo he decidido construir las relaciones. Hay quienes, infortunadamente, deciden el uso de la violencia como el recurso que les permite generar respeto o, en algunos casos, ser atendidos. Y lo que estamos diciendo es, esos elementos no construyen lo que socialmente quisiéramos. Es muy posible que algunas personas intencionadamente crean y quieran que la violencia sea el lugar donde se encuentren los seres humanos, porque es un lugar que inflige miedo, porque es un lugar que inflige respeto, porque es un lugar que se vuelve conveniente para algunos. Pero los otros también tenemos un lugar, aquellos que tenemos en las relaciones que cotidianamente hacemos o construimos más bien con nuestros próximos. Ahí un acto de inteligencia convivencial es cómo me preparo para ir al encuentro del otro de una manera constructiva. Yo creo que en esa preparación necesita uno muchas cosas, ¿no? Es decir, no solo las herramientas de orden físico, pero también las emocionales. Es decir, podría uno llegar con, se me ocurre, el martillo del amor para producir reconocimiento y entonces con ese martillo del amor poder romper todos los estigmas. Es que el estigma, por lo que le oigo decir a usted, el prejuicio no le permite fácilmente a uno acercarse a eso, es decir, no le da la valentía necesaria, porque si uno va armado va, pero si va con el amor, con la acogida. Estoy recordando cuando de caminos oímos aquí en Palabra Plena una intervención muy importante de su directora que nos decía, este tema de la acogida es clave en la producción de un nuevo ser humano. Entonces, ese por llamar así, el amor es como martillo para romper, para golpear ese estigma. Eso sería importante. Yo creo que eso es lo que tiene en la pretensión cada uno de nosotros cuando se ve invocado, cuando se ve demandado por esta propuesta de inteligencia convivencial. ¿Cómo vamos a entrar a romper todos esos obstáculos, esos prejuicios? La misma culpa, ¿no? Es decir, para mí es muy berriondo cuando yo dejo la loza sucia en la casa, cuando yo he cometido una injusticia con mi hija o con mi mujer. Las cosas más difíciles para mí son ponerme en un grado de reconocimiento, de humildad y decir, hombre, perdóneme, cometí una injusticia. Uno no es capaz, pero habrá que llegar a eso necesariamente.
Yo creo, Raúl, que ese tema de la inteligencia convivencial es un tema que en este momento, digamos, de la historia, de la vida nacional, de las necesidades de los seres que están victimizados, de los que están en situación de sufrimiento, debe ser como la donación más importante que la corporación, que RAIS, que todos los actores que están luchando, porque es que uno ve esa brega de todos los actores, de los profesionales, de los que están en las minorías activas, los que intervienen tratando de que esta promesa, que esta visión de inteligencia convivencial se haga real. Pero bueno, yo pienso que cuando regresemos de estas notas, todavía no habrán arriesgado muchos de nuestros teleaudientes a romper el hielo, a meterle base al asunto, pero algo se estará diciendo. Cuando regresemos, Raúl, invito a que sigamos en esta idea de inteligencia convivencial. No somos los más felices ni los más sufridos, somos seres humanos que estamos en un lugar que nos ofrece la corporación, en la que nos hacemos responsables de lo que nos pasa, y de eso se trata. Esa es una posición ética muy conveniente. Hay que idearla ahí en los hogares. Ya regresamos, acompáñenos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Es un reto, estamos retados. Generalmente el otro está desprevenido, el otro cuando sabe que nosotros somos agrios, somos difíciles, que somos de una sola pieza, que es inconmovibles, y de pronto aparecemos nosotros ablandados, entre comillas, como se llama el que se vuelve amoroso, se volvió este ya nos hablando. Ahí hay una sorpresa. Y yo creo que esa sería una buena estrategia, es decir, sorprender al otro. Como en la guerra, generalmente en el conflicto entiendo que lo que buscan es que el otro esté descuidadito. ¿Por qué no nos fijamos un poco allá en ese otro que está cercano, con el que queremos entablar un acuerdo, un encuentro, o al que queremos formularle una demanda, que queremos pedirle algo, como aclarar cómo es la relación con él? Sorprendámoslo. Arriesguemos, saltemos sin red, porque saltando sin red es cuando nos damos cuenta de que se necesita la red. Yo creo, Raúl, que la corporación, que las distintas acciones constantes, permanentes, la insistencia, esa cosa que asidua, que es el trabajo cotidiano de la corporación, ha venido produciendo unos resultados que hay que evaluar, que hay que valorar bien, y que serían como el respaldo o la certificación, por llamar así, del tema de inteligencia convivencial. ¿Podría pensarse eso? Es la apuesta, Jaime. Creemos que estamos inmersos en un cotidiano donde proponemos cosas y donde también se nos interpela para proponernos. En esa construcción de relaciones que posiblemente puedan ser vistas como en el escenario del trabajo, de lo laboral,
que hace parte de procesos de planificación, que hace parte de discusiones de los equipos, que hace parte de esa relación con la comunidad, que nos lleva incluso a pensarnos cuál es el lugar que nosotros ocupamos en un espacio comunitario donde hay una vida que se desarrolla y donde nosotros llegamos a proponer. Ahí nosotros también hacemos uso de nuestros recursos, porque también nosotros vamos al encuentro de los otros y somos interpelados muchas veces. En ese sentido, lo que estamos diciendo, este no es un asunto que simplemente se pueda escenificar en lo laboral, en espacios de trabajo. Es un escenario cotidiano y así insistimos en que lo queremos mantener. ¿Cómo garantizar que esta construcción que nosotros hacemos en los espacios comunitarios a partir de los centros de escucha pueda ir tomando esa fuerza que quisiéramos se diera para que ya inteligencia convivencial deje de ser un concepto y se vuelva más una acción, se vuelva más un desarrollo práctico en el que las personas, incluso sin decir, sin mencionar la inteligencia convivencial, sepan, entiendan lo que se propone cuando decimos hay que construir mejores escenarios para que podamos también garantizar mejores espacios de convivencia. Decir inteligencia convivencial es decir, somos capaces de transformar lo que cotidianamente nos pasa a partir de procesos inteligentes. Y cuando hablo de la inteligencia estoy hablando fundamentalmente de un acto humano en el que una persona toma decisiones haciendo uso de su capacidad para que cuando vaya al encuentro con el otro simplemente se proponga hacer de ese encuentro algo positivo para el otro y para él. Tenemos esa capacidad, el asunto es que necesitamos creerla y siendo que viene de un espacio como el que proponemos de los centros de escucha, necesitamos entregarlo, hacerlo vivo en los escenarios comunitarios a partir de procesos pedagógicos. Hacer entendible el concepto de inteligencia convivencial pasa por poder hacerlo cotidiano, que el saludo, que el reconocimiento, que el abrazo, que la posibilidad de encontrarme con el otro se vuelva un acto vivo, un acto emocionalmente responsable que hace que cuando yo me encuentre con el otro me construyo en términos de que soy yo el que estoy ahí e invito al otro a que lo haga también. Pero es un acto intencionado y es un acto conscientemente puesto, conscientemente pensado para que efectivamente logremos transformar realidades que hoy infortunadamente nos ponen en lugares de confrontación, en lugares de pelea, en lugares de agresión, en lugares de violencia. Eso es posible transformarlo porque quienes están ahí son seres humanos con emociones, con inteligencia, con capacidad de poner el tono que quieran en la construcción de esas relaciones y de esos encuentros. Quedaríamos en una posición de reto muy importante, ¿no? Entonces, tener claro que inteligencia convivencial pasa por lo que se nos ha planteado aquí en esta noche. Primero, tener una decisión consciente, aprendida, meditada, calculada, de producir un encuentro. Lo primero, hacer que ese encuentro sea un encuentro significativo, es decir, que nos beneficie a ambos o a los más cercanos que participan en ese encuentro. O sea, sería que nos produzca una rectificación de la forma como nosotros hemos sido para el otro, es decir, que nos muestre cambiados, que nos haga poner en una situación en donde, como decía me estaba acordando yo, Raúl, de la Madre Teresa de Calcuta, que dice una cosa fundamental que a mí me trama, ¿no? Dice, no permitas que nadie que llegue a ti se vaya sin ser mejor y más feliz. Entonces, podría ser ese uno de los aspectos, digamos, que cuando yo estoy en el encuentro, la salida de mi encuentro me tenga reconfortado, fortalecido, con el ánimo de luchar, porque tú dices allí en el memorando que hay necesidad de que ese encuentro significativo se pueda repetir, que lo abra a otro encuentro, o sea que ustedes siguen pensando y que tenemos nosotros que seguir pensando en términos de red, en términos de ir produciendo un engarce de todas las cosas hasta el punto en el que todos estemos en esa trama. Y ese es el tema de convivencia, ese es el tema de paz, ese es el tema de
agrandar al ser humano en un espacio que es un encuentro como inteligencia convivencial. Pues usted sabe, porque es el director de la corporación, es el patrocinador del programa, que aquí hay una limitación en el tiempo, entonces el programa de hoy, el de esta noche, llega hasta este punto, en donde creo yo, Raúl, que hemos como puesto la idea del escenario de palabra de inteligencia convivencial, lo que sería el lugar, el encuentro. Y me resta invitarlo para que en otros programas sigamos ya hablando de algo que yo no le permití seguir diciendo, que ya como lo que es en sí inteligencia convivencial, la producción de allí, que digamos que tenemos que aprender a nombrar eso que nos pase en el encuentro. Gracias por estar en el programa, Raúl. A mí me gustaría que usted se vaya con la predisposición de regresar pronto al programa. Y a ustedes, teleaudientes, acompáñenos en este esfuerzo. Siéntase tocado por esta demanda. Esto no lo encuentra en la televisión comercial, esto no lo encuentra en los grupos, digamos, que tienen unos intereses económicos, políticos, en donde circulen cosas. Y está bien que pase allá y nosotros no podemos luchar contra eso. Pero sí hay una propuesta de actuar en donde circulen seres humanos, en donde se puedan producir seres humanos e inteligencia convivencial. Gracias por estar con nosotros, cuídense y que sean muy inteligentes en la relación con los otros. Gracias por estar con nosotros. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.